Buenos días, profesora. Mi nombre es Esmeralda Suárez. Mi tema sobre mi tesis le coloqué como título Procedencia del sistema disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC, en Venezuela y su eficacia para evitar la impunidad de los funcionarios y funcionarias que violenten los derechos humanos. En la situación objeto de estudio, primero que nada es importante saber que en la sociedad moderna existe un debilitamiento acerca de lo que piensan las personas sobre este órgano, sobre el 6CPC, debido a que los ciudadanos no se sienten seguros por ellos y se crea una cortina sobre los ciudadanos enfrente de los funcionarios, una cortina de no seguridad. Ellos no se sienten seguros debido a que ellos mismos han logrado que estos ciudadanos dejen de creer en ellos, dejen de confiar en ellos, y debido a todo esto ha bajado, ha disminuido como organismo el 6CPC. Tenemos que la actuación de los funcionarios y funcionarias debe apoyarse en conocimiento de las leyes. Es importante que ellos se basen en las leyes, primordialmente en la Carta Magna, que es nuestra Constitución. Ellos deben regirse por la Constitución. Tenemos muchos artículos que engloban todo lo que estos funcionarios deben cumplir acerca de los derechos humanos y no violentarlos. La responsabilidad de los funcionarios policiales en hechos de violaciones de derechos humanos, como les había dicho anteriormente, hay una cantidad de violaciones de estos organismos para los ciudadanos, de derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad digna, entre otros derechos que ellos han vulnerado. Ellos merecen ser sancionados disciplinariamente por no cumplir con la norma ética y profesional y moral. Es importante que en Venezuela se cumpla lo establecido en la Constitución, y lo cual dice que todo funcionario que no cumpla con lo establecido en esta ley y vulnere los derechos de los ciudadanos debe ser sancionado penalmente y destituido de su cargo. En la Constitución tenemos los artículos 55, 29 y 13 que nos hablan de los derechos de estos ciudadanos. En el artículo 55 nos dice: toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por la ley frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, su propiedad, el fruto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Es importante que se cumpla este artículo, que los del 6CPC cumplan los de este artículo, y no solamente los del 6CPC, todo el organismo público que se encargue de la seguridad del Estado. En cuanto al artículo 29, nos dice: el artículo 29 nos dice: el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. El Estado tiene la obligación de sancionar a estos funcionarios si ellos incumplen con esta Constitución. En cuanto el artículo y en la ley de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas también están establecidos muchos artículos que deben ellos cumplir ellos deben cumplir para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En el artículo 4 de la ley del 6CPC nos dice: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y los demás órganos de investigación penal estarán al servicio exclusivo de los intereses del Estado, en ningún caso al de la persona o agrupación política alguna.
son sus principios fundamentales de disciplina, la obediencia, la cooperación y la subordinación, así como la estricta observancia de los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República, en los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y en esta ley es necesario que ellos cumplan estos artículos y que no vulneren los derechos de los ciudadanos. Y las preguntas de interrogaciones son: ¿cuáles son los delitos contra los derechos humanos tipificados en el sistema disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del 6CPC? Segunda pregunta: ¿cuál es la evolución de la norma en Venezuela para controlar la violación de derechos? Tercera: ¿cuál es la afectación de los procedimientos que establece el sistema disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC en Venezuela, para interpelar a los funcionarios que violenten los derechos humanos? En cuanto a los objetivos generales, tenemos analizar el procedimiento del sistema disciplinario en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el 6CPC en Venezuela, y su eficacia para evitar la impunidad de los funcionarios y funcionarias que violenten los derechos humanos. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos describir la evolución de la norma vigente en Venezuela para controlar la violación de los derechos humanos, funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Como segundo tenemos identificar los delitos contra los derechos humanos tipificados en el sistema disciplinario, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Como tercero tenemos señalar los procedimientos que establece el sistema disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Venezuela para interpelar a los funcionarios y funcionarias que violenten los derechos humanos. En la justificación importante tenemos social, jurídico y metodológico. En lo social, permitirá dar a conocer la validez e importancia que tiene la implementación del sistema disciplinario utilizado por el Estado venezolano para controlar y vigilar y sancionar la actuación de los entes policiales. En cuanto a los jurídicos, tenemos lograr un funcionamiento y nivel de operatividad y eficacia del 6CPC, lo cual es necesario para la mediación, conciliación, negación y arbitraje para la reducción de los problemas dentro de este organismo. Como metodológico tenemos, en cuanto al hecho de validar nuevas formas de recolección de datos a nivel documental, permitiendo así exponer la información de forma escrita en el presente trabajo final que sirva como antecedente y referencia para otros trabajos futuros. En cuanto al soporte conceptual, tenemos tres autores: Llanes, Lugo y Acosta. Llanes 2014 nos habla del análisis del procedimiento jurídico en las investigaciones penales de los funcionarios policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 6CPC, subdelegación de Maracaibo. En cuanto a Lugo 2012, tenemos consideraciones acerca del abuso policial como fenómeno delictivo en el municipio de Maracaibo del Estado Zulia. Y Acosta 2012 nos dice: delito de corrupción, funcionarios y incidencias en la efectiva administración de justicia en el Cuerpo de Policía Municipal, Huacara, Estado Carabobo. En cuanto a Llanes 2014, él realizó este trabajo con el fin de que se cumplan todos los procedimientos establecidos en la Constitución para todos aquellos funcionarios que incumplen la ley. Él quiere mejorar él quiso mejorar todo ese procedimiento con el objetivo de que ya no exista más impunidad y que todos estos funcionarios sean sancionados penalmente y destituidos de su cargo. Ese fue el objetivo de su trabajo, el cual es mi objetivo también. En las bases teóricas tenemos la evolución de las normas vigentes en Venezuela para controlar las violaciones de derechos humanos de los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Tenemos el crimen contra la humanidad, artículo 46, 22, 23 y 31 de la Constitución, y los derechos humanos. En cuanto al crimen contra la humanidad, nos habla de que hubo una evolución radical en cuanto a los derechos humanos a nivel mundial en 190 países, el cual anteriormente los derechos humanos no eran muy válidos.
desde una fecha desde hace muchos años y desde una fecha para acá, los derechos humanos son muy importantes tanto en Venezuela como en los demás países. Esto es a nivel mundial, a nivel internacional. Es importante que los derechos humanos no se violenten, ni que los funcionarios por ser del 6CPC se ayuden y quieran humillar a otras personas. Cuando hablamos de violentar los derechos humanos, hablamos de aquellos funcionarios que obligan a aquellas personas a confesar, los maltratan físicamente, los maltratan psicológicamente, verbalmente, los atosigan, los buscan, los amenazan, los culpan de algo que ellos no han cometido, entre otros delitos que ellos ocasionan. Los derechos humanos, como ya les había explicado, han tenido una mejoría importante en muchísimos países. Venezuela cuenta con una gama de leyes en la Constitución sobre los derechos humanos, los cuales aquí no son cumplidos totalmente, debido a que hay mucha corrupción tanto en este organismo como en muchos organismos. Es importante que el ciudadano que sienta que no se le ha cumplido su derecho interponga el amparo internacional que está tipificado en la Constitución, el cual nos dice, tipificado en la Constitución, en el artículo 31 de la Constitución, que nos dice: el artículo 31, toda persona tiene derecho en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenios sobre los derechos humanos ratificados por la República a dirigir peticiones o quejas entre los órganos internacionales creados para tales fines con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos. Si algún ciudadano siente que se le ha vulnerado estos derechos y en Venezuela no toman en cuenta lo que este ciudadano está pidiendo, puede interponer el amparo internacional, el cual va a valorar sus derechos humanos como ciudadano de este país. El artículo 46 nos dice: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Es importante que todo ciudadano se le respete su integridad física, psíquica y moral. En cuanto al artículo 22 nos habla: los tratados, pactos y convenios relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados en Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorable en lo establecido en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Como le había dicho, sobre el amparo internacional. Cuando interponen un amparo internacional, Venezuela va a aceptar aquello que ese país le está interponiendo porque le están violando un derecho a un ciudadano. En cuanto al artículo 23, en cuanto al artículo 31, ya se los había leído. Tenemos también los delitos contra los derechos humanos tipificados en la normativa del sistema disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Aparte de este organismo, también es llamado el 6CPC, DIGEPOL. Es importante, cuando anteriormente era llamado el 6CPC DIGEPOL, ellos también actualizaron sus leyes, que fue un reglamento del régimen disciplinario, que todo funcionario debe cumplir lo establecido en la Constitución y en la ley del 6CPC y en las demás leyes. Eso fue uno de los reglamentos que ellos
colocaron cuando interponieron este nuevo reglamento. Ese fue uno de los reglamentos, de que debe cumplir lo establecido en la Constitución, en las leyes y en las demás leyes, y que si este funcionario realiza alguna acción en contra de estas leyes debe ser sancionado y penalizado. En cuanto al artículo 38 de la ley del 6 CPC nos dice: los funcionarios o las funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas están en el deber de cumplir en su actuación profesional con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, humanidad y no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, idioma, opinión política, nacionalidad, posición económica o cualquier otra condición. Estos funcionarios jamás pueden valerse y negarle los derechos a los ciudadanos, ya sea por raza, por religión, por sexo, por sociedad, nada. Ellos tienen que regirse por el reglamento de ellos y cumplir lo establecido ahí, si no serán sancionados y destituidos de su cargo. En cuanto a los procedimientos que establece el sistema disciplinario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Venezuela para interpelar a los funcionarios y funcionarias que violenten los derechos humanos, tenemos el artículo 41 que nos dice: los funcionarios y funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que en el cumplimiento del deber incurran en la comisión de hechos punibles tienen derecho a la debida asistencia jurídica gratuita por parte del gobierno, salvo que se compruebe el ejercicio ilegítimo o abuso de la autoridad. Como podemos ver, ellos, en el momento de que un ciudadano lo inculpa de que violó alguno de sus derechos, el funcionario tiene todo el derecho recibido por el Estado de darle un abogado y que esto sea gratuitamente. Claro está, a menos de que se compruebe que lo que el ciudadano está interponiendo en contra de ese funcionario sea verdad. Cuando ellos comprueben que eso es verdad, este funcionario no va a tener ese derecho de tener gratuitamente su abogado, sino que las reglas cambiarán y él tendrá que pagar su abogado. En cuanto a nuestro autor, Yepes 2015, nos dice: los funcionarios, para no caer en delitos de violaciones de derechos humanos, ellos deben de resguardarse y cumplir con las leyes para evitar sanciones, destituciones o penas por los cuales ellos van a obtener por violar esos derechos. Ellos deben de apegarse a las leyes. Pero claro está que dicen que mayormente existe toda esta corrupción en estos órganos porque ellos tienen bajos sueldos, pero eso no es un porqué para ser corruptos e ir en contra de los derechos humanos y no hacerlos valer, porque todo ciudadano, con el simple hecho de que pertenezcan a la raza humana, ellos tienen todo el derecho de hacerle valer todos sus derechos sin que ningún funcionario se los vulnere. Los funcionarios no pueden ellos no pueden aprovecharse de que como tienen un cargo, ellos se aprovechan de eso, de que tienen un cargo
y por eso vulneran todos esos derechos, y los ciudadanos, por miedo a ellos mismos, no van y denuncian que se le han violentado sus derechos. Eso es lo que está pasando hoy en día en Venezuela, que muchos ciudadanos se cohíben de denunciar por culpa de estos mismos funcionarios, porque ellos son los que han logrado que cada ciudadano le tenga pavor, le tenga temor, y prefieren guardarse y no denunciarlos y decir qué derechos se le han vulnerado. En cuanto a la sustanciación legal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999 tenemos los artículos 19, 22, 25, 29, 55 y 332 que nos hablan de lo importante que son los derechos humanos. En cuanto al artículo 19 tenemos: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Sus respetos y garantías son obligatorios para los órganos del poder público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre los derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que lo desarrollan. En cuanto al artículo 22, tenemos la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos. No debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de la ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. En cuanto al artículo 25, todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurran en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. En cuanto al artículo 332, nos dice: el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano y ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales de conformidad con la ley, organizará. Bueno, es importante que todas las personas de este país sepan todos los artículos que ellos tienen para defenderse y hacer valer sus derechos. Es importante que sepan que en los 5 poderes que tenemos anteriormente no existían 5 poderes, eran 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De hace un tiempo, de hace unos años para acá, existe el ciudadano y el electoral. ¿Por qué nace el poder ciudadano? Por esto mismo, para que las personas y los funcionarios hagan, cumplan las leyes y no vulneren el derecho de los ciudadanos, y los ciudadanos no permitir que le vulneren sus derechos. Es importante que cada persona sepa que el poder ciudadano se realizó con el objetivo de cumplir y hacer cumplir y garantizar los derechos humanos. En cuanto a la ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del 2007, tenemos el artículo 36 que nos dice: el artículo 36, los funcionarios o las funcionarias del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas están en el deber de cumplir y hacer cumplir las disposiciones previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes, reglamentos, resoluciones y demás actos normativos que regulan la materia. En cuanto a la ley especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tenemos los artículos
el artículo 17 que nos dice: el funcionario o funcionaria pública que en funciones inherentes a su cargo lesione a un ciudadano o ciudadana que encuentre bajo su custodia en su integridad física, psíquica o moral por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación con la intención de intimidar, castigar o obtener información o una confesión, será sancionado o sancionada con la pena de 15 a 25 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política por un periodo equivalente a la pena decretada tanto en la inhabilitación del ejercicio de la función pública como política. No estará sujeto a rebaja alguna. En el artículo 18 también nos habla de que también se podrá obtener otra pena, a la que leí, una pena de 13 a 23 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública y política. En la referencia jurisprudencial tenemos recurso de amparo constitucional de fecha 24 de agosto del 2009 por el juez Leandro José Labrado Ballesteros, expuesto por Ale Eduardo Contreras en contra de la actuación desplegada por el presunto agraviante funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Ciudad Ojeda, Humberto Borja. ¿Qué interpone Ale Contreras? ¿Por qué hace la denuncia? Él interpone esta demanda debido a que él se siente acorralado por Humberto Borja, que es un funcionario del CICPC. ¿Qué pasa? Él explica que Humberto Borja se la pasa rondando su zona con autos de distintas marcas, distintos colores. Los mismos vecinos de Alex Contreras, ellos aceptan que sí, que rodean la casa de él, que lo persiguen, y él se siente acorralado por este funcionario y siente que su vida y la vida de su familia está en peligro. Él va y denuncia que le están vulnerando sus derechos, se siente acorralado por este funcionario e interpone esta demanda. La demandan, la declaran sin lugar debido a que las pruebas que presentó Alex Contreras no son suficientes. Existen varias lagunas, varios vacíos de su explicación, de sus testigos, de sus pruebas, por lo cual declaran sin lugar esta jurisprudencia y el funcionario queda libre de toda sanción, de toda destitución, de toda pena, debido a él. Pongo como ejemplo esta jurisprudencia porque eso es lo que pasa. No es solamente a Ale Contreras el que le sucede y le declaran sin lugar esta demanda, sino que muchos ciudadanos de Venezuela le han sucedido este tipo de cosas que le vulneran sus derechos, no solo los funcionarios, sino también altos rangos como el poder judicial, como los jueces,